dice la Biblia acerca del uso del control natal dentro del matrimonio? Por supuesto, la Biblia no dice nada en forma específica, pero hay ciertos principios que tienen que ver con el asunto. Pero antes de dirigirnos a los principios bíblicos, es esencial notar que el control natal dentro del matrimonio es asunto muy personal y por tanto nadie tiene el derecho de exigir que otros sigan sus creencias con respecto al asunto. Si hay diferencias, estas deben ser tratadas con tolerancia, según textos como Romanos capítulo 14. Pero vamos a hablar de 3 principios bíblicos. En primer lugar, es bueno tener hijos. Los hijos son una bendición del Señor. Salmo 127, versículo 3. Dios le dijo a Noé y a su familia: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es bueno que una familia cristiana tenga hijos y si pueden apoyarlos económicamente, muchos hijos. Aunque algunos se preocupan por el exceso de población en el mundo, creo que jamás habrá problemas porque hay demasiados niños creados en hogares cristianos. Y un segundo principio: hay que calcular los gastos antes de construir una torre. Y por supuesto es enseñanza de Jesús en Lucas 14, 28 y 29. Y en otros textos también, Jesús habla de la importancia de contar los gastos antes de emprender cualquier camino. Y aunque Jesús tuvo en mente los gastos de ser discípulo de Él, hay aplicación también para la familia. Yo he conocido a familias que no pueden pagar las necesidades de la vida. Sin embargo, siguen procreando un niño tras otro. Y a veces tienen que acudir a la iglesia para socorrerles, ya que no pueden sostener a tantos niños. Si no pueden pagar la comida y los gastos de tener muchos hijos, deben hacer algo para no tener más. Es decir, deben ser responsables y calcular los gastos de la torre, entre comillas, antes de construirla. Un tercer principio: el acto matrimonial no es solamente para la procreación, o sea, el tener más niños. Lea con cuidado Hebreos 13, versículo 4. También la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 4 y 5. Durante la Edad Media, era común tener el acto físico del matrimonio, o sea, el sexo, como algo sucio, pero debía ser tolerado solamente para la procreación de la raza. Este concepto erróneo quizás haya tenido que ver con el concepto que existe hasta hoy en día, que cualquier forma, entre comillas, artificial de anticoncepción es pecaminosa. Pero la Biblia enseña que el acto físico del matrimonio es bueno y es sano entre marido y su esposa. Hace más fuertes los lazos entre ellos y debe ser apreciado y gozado aun cuando no sea posible o conveniente la procreación de hijos. En resumen, en base de los textos que hemos mencionado, creo que es bueno tener hijos y, si es posible, muchos hijos. No obstante, en ciertas etapas de la vida matrimonial, no siempre es conveniente procrearlos. Hasta en este caso, el acto físico del matrimonio no debe ser descuidado. Un matrimonio cristiano puede, por tanto, usar cualquier método anticonceptivo que no vaya en contra de los mandamientos divinos, y estoy pensando en particular en el aborto.
Pero así pueden seguir con las relaciones divinamente aprobadas sin tener que construir una torre, entre comillas, sin los recursos para terminarla. Muchas gracias por haber visto este video. Que Dios les siga bendiciendo.